Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Me da gusto saludarles y que ustedes ya estén listos para participar de este estudio bíblico en casa. Recuerden que estamos hablando sobre el libro de Apocalipsis. Creo que hemos avanzado ya por lo menos a la mitad. Vamos por el capítulo 11 y hoy nos toca hablar sobre el capítulo 12. El capítulo 12 también es conocido como uno de los capítulos de mayor dificultad en cuanto a la interpretación bíblica concierne. Sin embargo, tiene cosas muy puntuales y muy claras, pero también tiene otras que dejan mucho que argumentar. Hay distintas opiniones y posturas en relación a lo que significan algunos de los simbolismos que hay aquí. A medida que nos adentremos en el capítulo 12, vamos a darnos cuenta que contiene varios personajes que participan. Hay una mujer, hay un niño, hay un dragón, hay otra criatura que emerge del mar. Tenemos también 7 señales que se manifiestan en el capítulo 12 y cada una de ellas, por supuesto, tiene un significado especial dentro del reloj, el calendario del plan de Dios para con la iglesia, para con Israel. Aunque cuando hablamos ya del capítulo 12, no tenemos ya nada que ver con la iglesia. Aquí todo tiene que ver con Israel y con los planes de Dios con el mundo. Así que vamos a leer el capítulo 12 o por lo menos una parte de él. Les pido que busquen por favor en su Biblia el capítulo 12 de Apocalipsis. Dice: apareció en el cielo una gran señal. Ahí observen ustedes cómo empiezan las expresiones o la expresión acerca de las señales. Son 7 señales. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta, gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Otra señal, ahí va la segunda, también apareció en el cielo. Un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón, que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto. Noten cómo ahora al mismo dragón se le llama serpiente, porque en esencia un dragón es una serpiente con alas. Dice: a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Recuerden que Isaías 59 dice que aunque el enemigo venga contra ti
como un turbión, dice, o como un gran diluvio, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él, y eso es exactamente lo que sucede acá. Verso 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. Hay que ponerle atención porque habla de que esa mujer tuvo un hijo, pero luego habla del resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Una lectura muy poderosa, una lectura con mucha riqueza y mucho significado, y es una lectura a la que no vamos a entrar a hablar nada todavía hasta que no oremos, porque necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Amado Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti con confianza porque somos tus hijos, y tu palabra dice, Señor, que hablemos contigo, que podamos presentar nuestras peticiones delante de ti. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes. Tú conoces la interpretación perfecta y correcta de cada detalle de tu palabra, especialmente este capítulo 12, Señor. Tú sabes todo lo que significa, pues tú tienes escrito en tus planes todo lo que ha sucedido y lo que va a suceder. Ahora, en el nombre de tu Hijo Jesús, te pedimos que nos ayudes. Permítenos ver, permítenos entender, Señor. Ayúdanos en tu misericordia para que no digamos nada que sea contrario a tu palabra, sino todo lo que está dentro de tus planes maravillosos, Señor, nosotros podamos expresarlo con claridad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias porque tú abres nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, Padre bueno, para tu gloria. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a ir entonces por partes. Vamos a tomar los primeros dos versos. Dice, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer, dice, vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Como les decía al principio de esta enseñanza, este capítulo contiene al menos siete señales. La primera gran señal es esta mujer, por eso dice apareció una gran señal, entonces la primera gran señal es la mujer. La segunda señal es que aparece un dragón. La tercera señal es el hijo varón. La cuarta señal es el ángel o el arcángel Miguel que aparece ahí. Esa es la mujer, el dragón, el hijo, el ángel Miguel. Luego está el vástago, que sería la quinta señal, el vástago de la mujer. La bestia que sale del mar y finalmente la bestia que sale de la tierra. Entonces, aquí hay 7 señales que se manifiestan y cada una de ellas tiene un significado específico. Si la Biblia habla de señales, entonces ya nos está hablando de que no son literalmente cosas concretas como tal, sino que aparte de que pueden ser personajes específicos, en realidad también representan, es decir, tienen un significado especial lo que está sucediendo. Esta mujer que aparece acá no es una mujer literal. No vamos a esperar que en algún momento aparezca en el cielo flotando una mujer así literal, que esté vestida con el sol, que tenga la luna debajo de sus pies y que tenga las 12 estrellas. Ahora, lo que sí hay que hacer notar es que tristemente dentro de la iconografía del catolicismo a María se le presenta así, y esa iconografía fue copiada precisamente de la idolatría y de las creencias de la antigua Babilonia. De ahí viene también esa iconografía, pero más adelante voy a tocar ese aspecto. ¿Quién o a quién representa esta mujer que está vestida del sol, que tiene la luna bajo sus pies y que tiene 12 estrellas también bajo sus pies? Esa mujer representa a Israel, a la nación de Israel. Quiero que nos ubiquemos. En este momento que estamos hablando del capítulo 12, estamos a la mitad de la gran tribulación. Estamos en esos 1260 días, estamos en esos 42 meses, estamos en la semana de Daniel, en la última mitad de la semana 70 de Daniel. Se está cumpliendo delante de nuestros ojos al leer el capítulo 12. Estamos ubicándonos dentro de la última semana de la gran tribulación. Entonces, para este punto, Dios ya ha llevado a la iglesia, Dios ya ha recogido a su pueblo. No hay como tal, la iglesia de Cristo ya no está. Se lo digo porque algunos pues consideran que esa mujer representa a la iglesia y la persecución que la iglesia ha tenido a través de toda la historia,
Pero en realidad la iglesia ya no tiene nada que ver en este momento, en esta parte de la historia. Ya es el trato de Dios directo con la humanidad perdida y con Israel. Por supuesto que les voy a mostrar más adelante que hay algunos que se quedan para la gran tribulación, que aceptan a Cristo como su Señor y su Salvador. Muchos de ellos no son judíos por nacimiento, son gentiles, y entonces obviamente pasan a ser parte de la iglesia, pero no es la iglesia como tal. La iglesia ya fue levantada, ya fue arrebatada en el capítulo 4 de Apocalipsis. Pero sí habrá gente que conozca a Cristo como Señor y Salvador, ya eso lo he explicado antes, durante la gran tribulación. Es importante entonces que nosotros reconozcamos a esta primera señal, a la mujer, como Israel. Ahora, ¿por qué creemos que esta mujer es la nación de Israel? Bueno, déjenme explicarles por qué. Ustedes recordarán que cuando José tuvo uno de sus sueños, había un sueño que él dijo, yo soñé, dijo, que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. No sé si recuerdan esa parte del sueño. Recuerden que cuando José tuvo ese sueño, Israel no era una nación todavía. Era un clan familiar, era Jacob y sus hijos, pero Israel no se había convertido en una nación como tal. Todavía no tenían rey, ellos no tenían la organización política que llegaron a tener después como nación. En ese momento solo era un clan familiar. Sin embargo, el sueño de José es muy interesante porque Jacob, es decir, el padre de José, su esposa y sus hijos son los representantes de la nación de Israel. Recuerden que de allí surge la nación de Israel. Para cuando la familia de Jacob desciende a Egipto y son esclavizados y luego son explotados y el Señor los saca de ahí, descendieron 70 personas a Egipto y de ahí salieron ya cientos de miles, es decir, ya eran una nación como tal. Entonces, esta mujer coincide con el sueño que tiene José, y el sol representa a Jacob, la luna representa a la esposa de Jacob y las estrellas representan a todos los patriarcas o a las tribus de Israel. Entonces se encaja perfectamente y no estamos lejos de decir que representa a Israel. Además, cuando regresemos de la pausa, les voy a mostrar también cómo a través de toda la Biblia Dios utiliza mujeres para representar sistemas políticos, para representar naciones o para representar sistemas religiosos falsos, o también para representar a su esposa, a su amada, a la iglesia. Entonces, cuando regresemos, vamos a hablar un poquito más de esto. El Señor es mi fortaleza y mi roca fuerte. Por las noches te alabo, y al amanecer también. No temeré mal alguno, porque en ti confía mi alma. ¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de refugio 4172-8205, disponible las 24 horas. Estamos hablando de la primera gran señal de 7 que menciona este pasaje, y esta primera gran señal es una mujer. Les decía antes de la pausa que Dios ha utilizado mujeres para representar sistemas políticos, sistemas religiosos o incluso para hablar de la fe de los que han creído en Él. Por ejemplo, ustedes recordarán que Jezabel fue la esposa de Acab, fue una mujer terrible que acabó con muchos profetas de Dios. Fue una mujer que persiguió la palabra de Dios, porque el profeta era el símbolo de la voz y la palabra de Dios en aquella época. Se opuso literalmente a la voz de Dios. Una mujer perversa. En Apocalipsis 2, verso 20, se le recrimina a una de las 7 iglesias diciéndole que toleras a esa Jezabel, dice,
la cual incita a mis siervos a fornicar, dice. He aquí yo la arrojo en cama, dice, y la voy a castigar duramente a ella y a sus hijos. ¿De qué Jezabel está hablando en Apocalipsis 2:20? Está hablando de un sistema religioso corrupto, de creencias apóstatas. Está hablando precisamente de un sistema religioso con enseñanzas falsas. No está hablando de la Jezabel literal, porque esa ya murió allá comida por los perros. Si ustedes recordarán, los perros se la comieron y lamieron su sangre, dice en Jezreel. Pero aquí en Apocalipsis 2:20 está hablando precisamente de un sistema religioso corrupto, pero se usa un nombre de una mujer, Jezabel. En otra ocasión, en Apocalipsis 17:2, se habla de la gran ramera o la gran prostituta. Cuando habla de esto, está asociando a una mujer que se dedica a la prostitución a la falsa religión. Es una falsa religión a nivel mundial que engaña a la gente, engaña a sus seguidores, porque los hace precisamente fornicar en contra de Dios a través de su extenso número de ídolos y su sistema corrupto de idolatría, que ya hemos dicho en otras ocasiones que tristemente esto representa a la Iglesia Católica, y no lo hago para molestar a nadie, pero así es. A menos que se vuelvan a Jesús como su único y suficiente Salvador y dejen de adorar su propio sistema religioso, que dejen de elevar la tradición y las palabras o la interpretación papal al mismo nivel que la Biblia. Solo la palabra de Dios tiene ese nivel de autoridad sobre todo lo que nosotros tengamos como tradición o creencias, ¿verdad? Muy bien. Y también la esposa, en Apocalipsis capítulo 19 se dice: la esposa del Cordero se le ha concedido que se vista de lino fino. Habla de una mujer. Jesús habló de aquellas vírgenes representando a Israel también, y otras habló representando a la iglesia. Entonces, no es de extrañar que una mujer represente, como dije, una nación, o un sistema religioso. En este caso, esta mujer que está vestida del sol y que tiene la luna bajo sus pies, representa a la nación de Israel. No hay duda al respecto que está hablando del pueblo de Israel y todo lo que el pueblo de Israel ha tenido que sufrir y va a tener que sufrir todavía, lamentablemente, porque han rechazado al Señor Jesús, pero Dios tendrá de ellos misericordia, eso lo sabemos. Y ellos, que son el olivo original, Dios no ha cambiado sus planes para con ellos, ni los va a desechar, por supuesto, sino todo lo contrario. Ellos también, así como a nosotros se nos dio una oportunidad de arrepentimiento y de ser injertados, a ellos se les permitirá también volverse al Señor, porque dice: llorarán y se lamentarán cuando vean al que fue traspasado, hablando del Señor Jesús. Israel como nación se volverá a Dios también. De eso no hay duda al respecto. Muy bien, regresamos a la lectura. Creo que leímos los versos 1 y 2. Vamos a volver a hacer lectura. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Muy bien, esta mujer estaba encinta y gritaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Bueno, esta señal de que está encinta esta mujer y que está a punto de dar a luz y que lo hace con dolores de parto, no es otra cosa más que la quebrantada y golpeada historia del pueblo de Israel, que ha sido la nación que Dios ha utilizado o que utilizó para traer al Salvador del mundo, es decir, a Jesucristo. Jesucristo, por origen natural, si usted quiere, de parte de María, él es judío y nació en Belén de Judea, y él se crió en una cultura judía. Así que Dios usó a esta pequeña nación, por así decirlo, como el vientre que daría a luz al Salvador del mundo para toda la humanidad. Esta mujer está en dolores de parto y está con mucho dolor y mucho quebranto. La historia del pueblo de Israel ha sido una historia, pero de conflicto, de quebranto, de llanto. Israel ha sido esclavo, Jerusalén ha sido destruida, Israel ha llorado, han sido despojados, se levantan como nación, caen otra vez. En fin, ha sido una historia muy convulsa, muy conflictiva. Ha sido una historia de lágrimas, de llanto,
podríamos decir que no ha sido un embarazo fácil. Para que Israel hace 2000 años diera a luz a Jesucristo, no fue un embarazo fácil. Ha habido mucho conflicto, ha habido mucha persecución, y esto de que este personaje, este dragón, quiere atacar al niño al nomás nacer, no es algo nuevo tampoco. Ya lo vimos desde que Faraón decidió que quería matar a todos los varones que nacieran del pueblo hebreo, y tenía ahí su plan para echarlos al Nilo, para ahogarlos, para matarlos. Y desde que Herodes también quiso destruir a todos los niños pequeños, nos damos cuenta que ha habido un ataque directo sobre la fertilidad, o si usted quiere, la capacidad de Israel de dar a luz. Obviamente ya Satanás tenía una idea, desde que quiso matar a Moisés y luego quiso matar a Jesús a través de Faraón y a través de Herodes. Satanás ya tenía una idea de que el Salvador del mundo vendría. No sabía exactamente quién era y no sabía con exactitud en dónde atacar, pero sabía que si ese niño nacía, el plan de Dios estaba por consumarse, estaba mucho más cercano, y su derrota estaba a solo 33 años y medio para que Cristo muriera en la cruz y se levantara al tercer día y despojara a todos los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, dice Colosenses capítulo 2. Entonces no es de extrañar que a esta mujer que representa a Israel estén queriéndola atacar y queriendo destruir a su hijo, y que tenga dolores de parto y que esté gritando, dice la Biblia, porque Israel ha tenido que sufrir mucho. El holocausto, una persecución terrible y diabólica sobre el pueblo de Dios, y así por el estilo, ha sido un pueblo sufrido y perseguido, pero son el pueblo escogido de Dios y son el pueblo especial del Señor también. Es pueblo que Dios ha preparado para cumplir sus propósitos, y Dios bendiga a la nación de Israel. Muy bien, entonces dice el verso 3, otra señal, es decir, aquí viene la segunda señal, también apareció en el cielo. Fíjense que ya van dos señales. La primera es la mujer, que es Israel. La segunda dice que es un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Detengámonos por un momento acá. Ahora la pregunta que surge es: ¿quién es este dragón escarlata? No hay duda al respecto, porque la Biblia es clara y categórica que este dragón es Satanás, porque más adelante lo describe claramente. Habla de Satanás, habla de la serpiente. Apocalipsis 20 se refiere a Satanás como el dragón y la serpiente antigua. Entonces no hay duda al respecto de que este dragón es Satanás mismo. Ahora, yo quiero hacer una pequeña pausa y hablar precisamente de por qué la Biblia utiliza un dragón para referirse a Satanás. Tenemos que entender eso. Recuerde que un dragón es una serpiente con alas, y que el dragón existe en la mitología de muchas culturas, especialmente en las culturas del Medio Oriente. El dragón es visto como algo bueno, aceptable. Pero quiero decirles algo claramente, quiero que me escuchen, por favor. Los dragones no son algo bueno. Es un símbolo de Satanás mismo. Y usted, como creyente, no puede ni debe de ninguna manera aceptar o llevar a su casa o deleitarse con todo aquello que tenga que ver con dragones. Si ustedes ponen atención, se darán cuenta un auge que hay por empujar serpientes, zombies, dragones y brujos, y por supuesto la ideología de género. Todo esto combinado no es otra cosa más que Satanás metido en las películas, en las redes sociales, en los medios de comunicación. Hagan un search, hagan una búsqueda de dragones y películas sobre dragones. Se darán cuenta que ya no es una criatura mitológica de miedo. Pasó a ser una criatura real y una criatura entre comillas, de bien. Así que ahora está entrenando a mi dragón y yo. En fin, en las caricaturas yo estoy desactualizado, pero sé que hay caricaturas que tienen que ver con dragones
¿verdad? Ahora los dragones en las caricaturas son personajes muy bonitos que ahí andan con los niños y los llevan y vuelan con ellos y los ayudan, porque Satanás ha salido para, y aquí dice, engañar a todo el mundo. Y la manera de hacerlo es disfrazándose de ángel de luz. Así que usted no puede aceptar ni para sus hijos ni para usted nada que tenga que ver con un dragón. Repréndalo en el nombre de Jesús. No vaya a ver películas de esa naturaleza. No las mire en su casa. No se goce con ellas. Repréndalos en el nombre de Jesús porque son un símbolo de Satanás mismo. No es casualidad que la Biblia, Dios se refiere a Satanás como el dragón. Y en la cultura china, el dragón es muy especial y hasta hacen la danza del dragón y todo. Que el Señor reprenda al diablo, porque no es otra cosa más que el diablo metido en la sociedad, pero como algo inofensivo, como algo que es nada más cultural. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque mis palabras tal vez le van a sonar a alguien como exageradas. Lo que yo estoy diciendo le va a sonar a alguien como qué religioso o qué legalista es este pastor. Para nada. Le estoy diciendo lo que la Biblia dice. Y si esto a usted le hace pensar que estamos exagerando o que somos demasiado legalistas, ya lo engañó a usted el dragón. Ya lo engañó Satanás. Porque la idea de Netflix y de Disney y de todas esas productoras es bajar la guardia, suavizarnos, adormecernos, ponernos en un estado de sin ninguna preocupación, sin ningún cuidado, bajar la guardia y aceptar como simplemente algo entretenimiento. Todo lo que tenga que ver con andar con dragones, vivir con dragones, convertirse en dragón y todas esas cosas, ahora simplemente se ven como algo meramente entretenimiento y no es así, no es así. Uno sabe que dice Pablo, dice no aceptéis las obras de las tinieblas ni participéis con ellas, sino más bien, dice Pablo, reprendedlas. Así que claramente quiero dejar este mensaje, que el dragón no es otra cosa más que un símbolo de Satanás. Y ahí vemos películas de karate, que la furia del dragón y que no sé qué. Todas esas cosas no son otra cosa más que la representación del diablo mismo, y que el Señor lo reprenda. Cristo Jesús es el león de la tribu de Judá y al mismo tiempo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tengamos nosotros cuidado con todas estas cosas, seamos celosos de lo que vemos, con lo que participamos y abracemos la verdad de la palabra de Dios. Yo quiero agradecerles por hacerse presentes en este estudio bíblico. Vamos a seguir hablando de las otras señales que nos faltan, pero es importante o considero importante hacer una pausa aquí y hablar un poco acerca del dragón. Que Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, les bendiga y nos ayude con ojos del entendimiento abiertos para que nada ni nadie nos engañe. En el nombre de Jesús. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.